Buenos días. Bien, pues después del interesantísimo diálogo de los filósofos que nos ha precedido, nos corresponde ahora la mesa redonda sobre el hecho y la experiencia religiosa en la Escuela Pública Española, marco legislativo, docente y curricular. Como está siendo habitual en estos 2 días de encuentro, se aborda desde una perspectiva interdisciplinar. Aquí en esta mesa se ve esta pluralidad de enfoques. En este contexto, Juan Carlos Rodríguez nos va a explicar los resultados de la muestra que ha realizado a un buen número de profesores de religión sobre la percepción que ellos tienen de su integración, de la valoración de la asignatura. Almudena Rodríguez Moya nos va a acercar al marco jurídico, al marco normativo del profesor de religión. Ayer hacíamos referencia al Real Decreto del año 2007 y las necesidades de actualización de este decreto. Pablo Coronado nos va a acercar también a las buenas prácticas, a lo que hace un profesor de religión, cómo desarrolla su función, y Javier Segura nos hará una breve introducción a lo que es la identidad eclesial y la vocación del profesor de religión. En principio vamos a tener el mismo sistema de desarrollo que en las mesas redondas anteriores. Voy a ir presentando a cada uno de los ponentes, cada uno de ellos intervendrá. Vamos a intentar limitar las intervenciones a 15 minutos para que después haya un rato para el coloquio y para la intervención y las aportaciones de todos ustedes, que enriquecerán seguro la mesa redonda, el debate y el intercambio de opiniones. Y vamos a comenzar entonces por la exposición de don Juan Carlos Rodríguez. El profesor Rodríguez lo presentaron ayer, pero para los que no estuvieron, recuerdo que es investigador del Gabinete de Estudios Analistas Sociopolíticos desde el año 1993, lo cual lo combina también como es profesor asociado de Sociología en la Universidad Complutense desde el año 1994 y toda la investigación se plasma en más de 25 libros, en colaboración, algunos de ellos con Víctor Pérez Díaz, y un buen número también de artículos publicados en revistas prestigiosas y capítulos de libros. Cuando quieras, Juan Carlos, pues comenzamos la exposición. Gracias. Lo que voy a presentar son algunos resultados principales de la otra encuesta en la que está basado el informe del que todos tienen ya una copia y que en cualquier caso está disponible ya en Internet para descargar. Entonces no voy a insistir demasiado en los datos. Ayer creo que me pasé de tiempo precisamente por insistir mucho en los datos. Lo voy a plantear más bien en términos de las líneas centrales de la opinión y de la experiencia de los profesores, de los profesores de religión católica en centros públicos, en enseñanzas generales, que es el objeto de estudio. Esta encuesta forma parte de un proyecto más amplio en el que tenemos por una parte las perspectivas del público general, que son las que vimos ayer, y tenemos por otra parte la encuesta a profesores, que se deriva de la necesidad de explorar con cierta profundidad cómo ven los profesores de religión católica en la enseñanza pública, el papel de la religión en la escuela, el papel de la religión en la sociedad, su vida como docentes, la asignatura de religión, su alumnado, los cambios legislativos en curso y ciertos aspectos de su religiosidad, aunque esto no es la parte central de la encuesta. Para ello intentamos elaborar una muestra representativa de profesores de enseñanza pública de religión católica, que es una tarea bastante complicada. Y no entraré en ella, pero lo que sí que tengo que hacer es agradecer enormemente el trabajo de la Fundación Europea Sociedad de Educación, de Lola y compañía, para conseguir esa muestra, para que se acerque lo más posible a la composición real del profesorado que es objeto de estudio, que son los profesores de religión católica
en enseñanza pública. Por tanto, no estamos viendo ni concertada ni privada pura, por así decirlo. La encuesta se llevó a cabo en diciembre y enero de 2021. Presento esos resultados según los apartados principales del informe. Primero, rasgos sociodemográficos básicos y alguna nota sobre su dedicación a la docencia, sobre cómo se produce esa dedicación. En segundo lugar, algunas notas sobre la religiosidad del profesorado de enseñanza de religión católica en la enseñanza pública. En tercer lugar, sus opiniones sobre religión, esfera pública y sociedad, que vamos a contrastar con las que vimos ayer del público general. En cuarto lugar, sus perspectivas sobre la asignatura de religión católica en la actualidad y ante las posibles reformas. Y por último, sus reflexiones o sus percepciones sobre cómo se ven a sí mismos y en el entorno de los centros y en relación con otros profesores y con los alumnos. En la primera parte de sociodemografía del profesorado de dedicación a la docencia simplemente resalto cuatro datos básicos. Son mayoritariamente mujeres, como ocurre con el conjunto del profesorado. Nuestra muestra es un 65%, relativamente parecido a la realidad. Son algo mayores que la media del profesorado público en general. Sale una media cercana a 50 años, mientras que la del profesorado público en general es más bien de 45. Es gente bastante formada, tienen una media de 1,5 titulaciones superiores. Son profesores que suelen tener 2 carreras, una mayoría de ellos. Y son profesores por la edad, son profesores con bastante experiencia profesional, tienen una antigüedad media como profesores de 21 años, como profesores de religión de 17 años más o menos, y en sus centros tienen una antigüedad media relativamente alta en comparación de unos 12 años en comparación con la media del profesorado público. Es decir, no les afecta tanto la rotación típica del profesorado público que en las enseñanzas generales en España, que sabemos que es uno de los rasgos definitorios de la situación de los profesores en los centros públicos. En cuanto a su religiosidad, es algo bastante obvio, pero conviene recordar que sus prácticas y sus prácticas religiosas son mucho más frecuentes, muchísimo más frecuentes, no solo que la media de la población, obviamente, sino que la media de la población creyente y que la media de la población creyente católica practicante. Asisten a oficios religiosos al menos casi todas las semanas el 86%, mientras que en el público general no llegaba al 20%. La frecuencia de rezo, de oración es muy superior, más de un 70% reza todos los días, el público creyente solamente lo hace un 23%. Muchísimos, un 80 y tantos %, prestan servicios o hacen trabajo voluntario en organizaciones religiosas, un 86%, mientras que en el público creyente solamente es un 22%. Hablan mucho más de religión con sus amigos o su familia y asignan una mayor importancia a la religión en su vida. En la escala que vimos ayer del 0 al 10, asignan una importancia de 9,3 a la religión en su vida, mientras que los católicos practicantes le asignan un 7 más o menos y los católicos no practicantes un 5 y el resto de la población pues bastante menos. Es decir, es un segmento de población muy particular en esto, es gente muy religiosa y muy practicante. En cuanto al tercer apartado, que tiene que ver con sus opiniones acerca de la presencia de la religión en la esfera pública y la sociedad, vemos que sus opiniones medias se alejan muchísimo de las que vimos ayer, tanto de la media de la población como, aunque menos, del público creyente, incluso del público creyente practicante. Son mayoritariamente favorables a que los políticos manifiesten sus convicciones religiosas abiertamente, un 70 y algo % frente a un 20 y algo % del público general. Son mayoritariamente contrarios a relegar la religión al ámbito privado, básicamente todos, frente a un 42% del público general. Prefieren muy mayoritariamente que las organizaciones religiosas expresen sus puntos de vista sobre asuntos políticos, más o menos 3/4 partes frente a 1/4 parte del público general.
¿De acuerdo? O sea, que es un público mucho más creyente, mucho más practicante y mucho más proclive a que la religión y las organizaciones religiosas tengan una presencia pública, frente a los consensos bastante amplios que vimos ayer de prudencia acerca de esa presencia pública. En cuarto lugar, hemos recogido sus puntos de vista sobre la asignatura de religión católica en la actualidad de las posibles reformas. Ayer no llegamos a verlo por cuestión de tiempo, pero no hay tanta gente en el público en general que esté convencida de los efectos sustantivos de haber cursado la asignatura de religión en la escuela en su religiosidad. Bien, los profesores de religión católica están muy convencidos de que cursar varios años de religión católica tiene efectos. Un 90% más o menos cree que refuerza la religiosidad de los estudiantes a largo plazo y otro 90% cree que contribuye a que sean buenos ciudadanos. Son conscientes del ambiente en el que viven, en términos de la relevancia que tiene la asignatura de religión. Tienden a creer, por término medio, que el alumnado tiende a verla como algo menos importante que las demás asignaturas y creen con un poco más de intensidad que también el resto de profesores ve la asignatura como algo menos importante que las demás. Es decir, no tienen la sensación de que religión católica es una asignatura María para los demás, pero algo parecido. Asignatura María, creo que eso se entiende, es que es terminología antigua. Antes había 3 Marías. Bueno, entonces, también les hemos preguntado sobre cómo ven el currículo de la asignatura. Tengamos en cuenta que hay profesores de infantil, de primaria y de secundaria. Mi sensación es que tienen una opinión favorable acerca de los distintos aspectos del currículo, pero no súper favorable. ¿Por qué? Porque la nota que le otorgan a casi todos los aspectos sobre los que les hemos preguntado es un 7. Un 7 parece una nota muy buena, pero por la experiencia que tenemos en la casa de hacer encuestas a profesores, siempre sale un 7. Es decir, es casi lo mínimo. Casi nadie te dice por debajo del 7. Pero llamativamente, cuando hablamos de los contenidos con respecto relativos a otras religiones en el currículo, la puntuación es un 5. O sea que hay una realidad en esa percepción. Hay una autenticidad. No es que por defecto pongan un 7, que sí. Sí, pero cuando reflexionan un poco se dan cuenta de que efectivamente, lógicamente, la puntuación de contenido sobre otras religiones no puede ser tan alta a la hora de valorar el currículo. A todos, o al 95% les parece bien que las calificaciones de religión cuenten en lo que corresponda a la nota media del bachillerato, a la nota media de selectividad, y casi todos, un 90 y algo por ciento, son contrarios a que no haya una asignatura alternativa. Es decir, son partidarios del statu quo. Cuentan las calificaciones de la asignatura, cuentan, y es una asignatura como las demás y, por tanto, quienes no la eligen tienen que estar eligiendo otra asignatura. Más de 2/3, esto es una encuesta que se hizo en diciembre-enero, han oído hablar de los nuevos planteamientos de la Conferencia Episcopal sobre la materia y a 3/4 partes les parece bien. ¿De acuerdo? Esto en lo que respecta a la asignatura de religión. Y por último, les preguntamos cómo se ven a sí mismos en el entorno de los centros escolares. Una gran mayoría, 80 y tantos %, cree que su consideración entre sus compañeros es similar a la que tiene cualquier otro profesor. O sea, que no se les ve distinto del resto de los profesores. ¿En qué ambiente creen que viven? ¿Un ambiente muy religioso, poco religioso, de favorable, neutro, contrario a la presencia de la religión en la enseñanza? Aquí las opiniones son más diversas, claro. Hay algunos que creen que la mayoría de sus compañeros tienen opiniones negativas, otros piensan que tienen opiniones positivas. Una mayoría muy ligera piensa que vive en un entorno en el que los demás profesores tienen una actitud neutra hacia la enseñanza de la religión en la escuela pública. Pero son más los que creen que abunda una actitud positiva, más o menos un 30%, que quienes creen que abunda una
actitud negativa. Es decir, hay bastante variedad, pero en términos netos tienden a pensar que es o neutra o positiva la actitud. Viéndose a sí mismos como docentes, si están preparados o no están preparados, están muy satisfechos con su preparación, tanto acerca de los conocimientos sobre religión católica que habrán de transmitir, como acerca de su formación pedagógica. Las puntuaciones que se obtienen son muy altas. La nube, diríamos, la nube oscura que queda al final, pero que es útil para entender el predicamento del profesorado de religión católica en la actualidad, es que probablemente perciben un futuro incierto de la asignatura y de su lugar en la enseñanza, de su lugar como profesores en la enseñanza. Porque muchísimos, un 78%, está de acuerdo con la idea de que la inseguridad sobre el futuro de la asignatura de religión, hace que bastantes profesores no se planteen la docencia a largo plazo. Esto es algo que vimos aquí hay que agradecer aquella reunión que tuvimos con profesores en Getafe, que ha servido muchísimo para esta encuesta, muchísimo, pero esa es una de las ideas que yo me traje de aquella reunión, la sensación de toda esa incertidumbre, todas esas dudas de qué va a pasar, qué va a dejar de pasar, plantea un problema de vocaciones para la enseñanza, porque no está claro el futuro a medio y largo plazo. Quizá eso se ve en la edad media del profesorado, que es una edad relativamente alta. Eso sabéis vosotros mucho más que yo de ello. Si están entrando cohortes jóvenes en la medida que requeriría la renovación demográfica del profesorado. No lo sé, pero sí que es verdad que es el único tono así un poco más de inseguridad, de incertidumbre y de penumbra que revela la encuesta. Y esos son los resultados principales. Luego después, si queréis, los comentamos con un poquito más de detalle. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por ajustarte al tiempo. Muy interesantes tus reflexiones, las percepciones extraídas sobre los profesores de religión, sus luces y sus sombras. Luces en relación que ellos perciben a la enseñanza de su asignatura, a la función que desempeñan y a su propia formación, y sombras de preocupación en relación a determinados contenidos docentes y a la inseguridad que genera su situación laboral en el marco de las reformas que se están produciendo en los últimos tiempos. Seguro que después en el coloquio nos puedes aportar más datos. Bien, muchas gracias. Pasamos ahora a la intervención de Almudena Rodríguez Moya. Almudena Rodríguez Moya es colega de Derecho Eclesiástico del Estado y es profesora titular de la UNED, de la Universidad Nacional a Distancia. Almudena reúne los 3 requisitos que se exigen a un profesor, o por lo menos los 3 que exige la ANECA. Por un lado es profesora, es docente, lleva más de 20 años dedicada a la docencia, a la enseñanza del Derecho Eclesiástico del Estado en la UNED, como ya hemos apuntado. A la vez es investigadora, ha realizado numerosas estancias de investigación en centros internacionales, en centros europeos, y esta investigación se ha reflejado en numerosas monografías, en libros, en publicaciones, en artículos en revistas de reconocido prestigio, capítulos de libro, y además es directora de la revista Bandue. Además, la tercera pata de todo profesor en los últimos tiempos es ser un buen gestor y dedicarse también a la gestión en las universidades. Pues bien, Almudena ha ocupado puestos de gestión universitaria como directora del Gabinete Técnico del Rector y secretaria general. Muchas gracias, Almudena, por tu presencia, y la intervención de Almudena va a hacer referencia a el marco normativo del profesor de religión, al estatus peculiar que presenta y a las posibles modificaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. La presentación ha sido generosísima, como se pueden imaginar, y me merezco la mitad de las alabanzas que la directora me ha hecho.
Siguiendo la tradición universitaria, lo primero que voy a hacer es consumir la mitad del tiempo con agradecimientos, pero no puedo evitarlo porque además en este caso creo que son especialmente merecidos. Quiero dar las gracias a los organizadores del curso, a los directores, Silvia Meseguer, querida compañera de la Complu de una asignatura, ¿cómo has dicho? María, que es Derecho Eclesiástico del Estado, Miguel Ángel Sancho, presidente de la Fundación Europea Sociedad y Educación, a la directora de Desarrollo, Lola Velarde, y, cómo no, a Mercedes Esteban Villar, su vicepresidenta, por acordarse de mí, permitirme estar hoy aquí en esta magnífica sede de la Complutense, que alguna vez, algún día, fue mi universidad, hace ya tiempo, y que es un placer y un lujo siempre volver. Quiero darles las gracias a ustedes por estar aquí. Los asistentes son siempre el objeto de todo lo que nosotros hacemos y los alumnos el fin o a veces la razón por la que nosotros estamos aquí. Es para mí un honor, además, estar compartiendo mesa con unos magníficos ponentes. Lo digo porque he tenido ocasión de hablar antes con ellos, hemos estado planteando la mesa y la verdad es que el rigor científico y académico pues creo que es de resaltar. Además, contar con la presencia de Monseñor Argüello y el profesor Moreso para mí es verdaderamente un lujo. Bien, pues la intervención, como decía la profesora Meseguer, va a versar sobre la situación jurídica de los profesores de religión. Muy poco puedo decir después de lo que la profesora Meseguer y Belén Rodrigo han reflejado en su informe, un informe excelente en el que reflejan no solo la situación de otros países de nuestro entorno, sino el de España mismo. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos un poquito para completar un poco la mesa, ¿no? Voy a intentar explicar por qué voy a hablar solo de los profesores de religión católica. No es una exclusión, iba a decir que no es una exclusión deliberada, es absolutamente deliberada, pero tiene una razón de ser y no es porque sea la mayoritaria, ni muchísimo menos. Para hablar de los profesores de religión hay que decir qué es lo que explican, qué es la asignatura de religión. Pero la religión en la escuela se puede incluir por muchos otros motivos. Desde distintas perspectivas. En lo que atañe a la formación, podría hacerse fundamentalmente desde dos ópticas diferentes, como se ve en el análisis de derecho comparado que plantean la profesora Meseguer y Rodrigo, ¿no? En primer lugar, desde una perspectiva aconfesional, que pasaría por el conocimiento de distintas religiones y el acercamiento desde la mera instrucción a las mismas. Por otro lado, el acercamiento a la religión desde una perspectiva confesional y apologética destinada y orientada a la formación del alumno como fiel. El planteamiento que hoy realizamos, el que yo planteo, gira fundamentalmente alrededor de esta última opción. Nada tiene que ver ni con el planteamiento que hacía Debré en su informe, ni con los principios orientadores de Toledo, que fueron elaborados para contribuir a una mejor comprensión de la creciente diversidad religiosa en el mundo y de la presencia cada vez más patente de la religión en el ámbito público. En este caso, la razón de ser de la formación religiosa descansa en dos principios claves que difieren esencialmente de lo que nosotros vamos a estudiar. En primer lugar, el carácter positivo de una enseñanza que hiciera hincapié en el respeto del derecho de todos a la libertad religiosa y de creencias. Y en segundo lugar, la capacidad de la enseñanza sobre las religiones y creencias para reducir malentendidos y estereotipos que tanto daño hacen. Yo creo que en este sentido hay un largo camino por recorrer. Yo creo que pieza clave pueden resultar, en su caso y en su momento, los profesores de religión, pero hasta ahora, en España, no es esa la realidad jurídica. La asignatura de religión tiene su amparo constitucional en el artículo 16. En el desarrollo del mismo por distintas leyes orgánicas en la materia, como la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, las distintas leyes educativas y, por supuesto, los acuerdos firmados con las confesiones religiosas.
los de 1992, y el que se constituye, a mi entender, como clave del sistema de la asignatura de religión que hoy día tenemos, que es el Acuerdo de Enseñanza y Asuntos Culturales con la Santa Sede. Texto que, repito, a mi juicio, marca las líneas de fuerza que debe seguir el modelo español. Entendiendo que es el acuerdo de 1979, por tanto, el que ha condicionado el modelo actual, nos centramos en la asignatura de religión católica y, por tanto, en los profesores de religión católica, siendo conscientes de que este modelo, a partir de la entrada en vigor de la Constitución y con un desarrollo incipiente, con algunas órdenes ministeriales que no llegaron a tener efecto, con algunas confesiones que entonces se llamaban minoritarias, término que aún se sigue utilizando en la doctrina, pero del que yo prefiero no utilizar. Todo esto cambió y se amplió a otras confesiones. Es cierto que no de una forma idéntica a la asignatura de religión católica, pero es el modelo a seguir. Coincido con Otadui cuando dice que la asignatura fue concebida, y nunca se planteó otra posibilidad, como de índole confesional, es decir, enseñanza de doctrina católica. Se trata de un elemento llamado a condicionar de manera decisiva el régimen jurídico de la disciplina y también de su profesorado. La enseñanza de la religión es, desde la perspectiva confesional, una de las funciones propias de la Iglesia, que en el ámbito escolar tiene ciertas características. Se ejerce en el ámbito escolar y, por tanto, no en la esfera intraeclesial. Se imparte por personas que no necesariamente pertenecen a la jerarquía, es decir, que no han recibido el orden sagrado, y es una actividad que se sitúa en el terreno científico y, por tanto, su ejercicio goza de cierto margen de autonomía. De lo dicho se sigue que la enseñanza religiosa escolar hay efectivamente un espacio, o debe haber necesariamente un espacio reservado a la intervención de la jerarquía. Lo que el sistema educativo demanda hoy por hoy es una enseñanza, tómenlo entre comillas, oficialmente católica, y por tanto a los obispos, como condición de maestros autorizados de la fe, les corresponde garantizar la autenticidad de la doctrina. Debo insistir en que en España la enseñanza religiosa escolar no es historia de las religiones, ni ética, ni teoría de los derechos humanos, ni sociología religiosa, ni espiritualismo. Y reconocer en un texto concordatario el contenido católico de la asignatura implica aceptar cierta competencia de la Iglesia. Tal es el motivo por el que el acuerdo con la Santa Sede reserva a la jerarquía eclesiástica señalar los contenidos y a los obispos la propuesta de profesores, siendo esta vinculante para la autoridad administrativa, que será la que deba nombrar a candidatos señalados por el obispo. La formalización jurídica de la integración del profesorado de religión en el sistema educativo, se habrán imaginado que, operada en virtud del nombramiento administrativo, nos resulta en absoluto fácil. Prueba de ello es la compleja, y Otadui lo define así, espasmódica, insatisfactoria y dudosamente coherente evolución del régimen de este personal durante los últimos 30 años en España. Como señalan la profesora Meseguer y Belén Rodrigo, en nuestro país los profesores de religión son contratados según unos criterios que difieren en lo esencial de los profesores que imparten otras materias. Son nombrados, como hemos dicho, por la Iglesia Católica, que los elige libremente, y los propone la autoridad civil competente, que, cuando los considere cualificados para la enseñanza religiosa, procederá a su contratación. Es de todo sabido que el Real Decreto 696 de 2007 vino a consolidar el modelo actual de contratación de los profesores de religión. Ese mismo mes, la Conferencia Episcopal Española procedió a una reforma en profundidad del régimen de capacitación del profesorado. La novedad más destacable en ese momento es que se introduce una clara distinción entre la capacidad
entendida como requisitos objetivos de titulación académica, y la idoneidad, relativa a determinadas cualidades personales. Esta última se concede únicamente a quien cuenta con la anterior y es lo que habilita el concurso de ambos requisitos, es lo que habilita para poder ser profesor de religión en la escuela pública. Como el tiempo apremia y ya conocen el contenido del Real Decreto porque tienen el informe, yo creo que dentro de las cuestiones objeto de litigio en materia de profesorado de religión, una de las más polémicas la ha constituido la revocación ajustada a derecho de la acreditación de la idoneidad por parte de la confesión religiosa que recoge el propio artículo 7. Creo que merece la pena dedicar un tiempo de estudio a lo que podríamos llamar un análisis de case law o análisis del caso tan utilizado en el mundo anglosajón. Nos vamos a servir esencialmente de 3 sentencias. Hay muchas más. Es cierto que desde 2014 ha habido un parón en este sentido, seguramente fruto de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consolidó la anterior doctrina del Tribunal Constitucional en este sentido. Voy a tratar fundamentalmente 3. Una, la de 2007, que es la que tiene reflejo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que es la tercera, pero la he nombrado en segundo lugar porque será la que llegue y deba ser juzgada y sobre la que emitirá su juicio la Gran Sala del Tribunal Europeo, y una de 14 de abril de 2011. Yo creo que antes de empezar, una cosa que se puede decir sin ningún problema es que, el Tribunal Constitucional no ofrece un criterio muy claro porque ha tenido opiniones distintas y dentro de las mismas sentencias utiliza argumentos que no sé si al estudioso del derecho, no sé si al jurista, pero desde luego a un lector medio le conduce a una confusión absoluta. No se sabe muy bien qué es lo que dice el Tribunal Constitucional. Coincido con lo que sugiere en el voto particular de la sentencia de 2014 que no he tratado el profesor Ollero para decir precisamente todo esto, los bandazos, permítanme la expresión coloquial, que ha dado el Tribunal Constitucional para decir que lo de la idoneidad está muy bien, pero que bueno, hay veces que igual no está tan bien, pero que sí, que es un sistema reconocido por el derecho, pero que hay que ponderar los derechos que entran en fin, vamos al caso, que como harían los anglosajones es una cosa mucho más concreta. En la sentencia 128 de 2007 se juzga el cese del actor como profesor de religión y moral católicas de enseñanza secundaria. El recurrente en amparo alega que su cese como profesor de religión y moral católicas ha estado motivado por su estado civil y por ser miembro del movimiento Procelibato Opcional, por lo que considera que se vulnera el derecho a no sufrir discriminación del artículo 14, el derecho a la vida privada del 18 y la libertad de expresión del 20. Se trata, en realidad, en ese momento, porque desde 2007, al cambiar, ocurre una cosa que afecta a los derechos laborales. Antes de la entrada en vigor del Real Decreto, lo que se producía era una no renovación y no una revocación, que son cosas que afectan de maneras distintas al régimen laboral, ¿no? En opinión del tribunal es cierto que a pesar de conocer su situación, el obispado mantuvo el nombramiento del actor varios años consecutivos. Así las cosas, esgrimió para denegar el amparo que no está de más llamar la atención sobre la peculiar circunstancia que cabe apreciar en el caso que nos ocupa, en el que precisamente el juego de la libertad religiosa es el factor que ha permitido la designación del recurrente en amparo como profesor de religión. Dice el tribunal, si el acceso al sistema docente público para impartir la enseñanza de un determinado credo religioso se soporta en definitiva en el juicio de la autoridad religiosa sobre la idoneidad de la persona designada
para enseñar la doctrina correspondiente, personalmente agradecería que de vez en cuando en el Tribunal Constitucional pusieran alguna coma, porque si no uno corre el riesgo de ahogarse. Con base en criterios estricta y exclusivamente religiosos o morales, no puede romperse la coherencia con este dato de partida cuando la propia autoridad eclesiástica que se pronunció favorablemente al emitir juicio de idoneidad en un acto de carácter puramente religioso, ajeno por completo al derecho estatal, se pronuncia negativamente. Es curioso que se invoca la neutralidad del Estado y se dice la neutralidad del Estado en relación con las diferentes confesiones religiosas debe operar en similares términos cuando el juicio eclesiástico de idoneidad opera positivamente en el momento de la eventual constitución de una inicial relación laboral que cuando en sentido contrario opera negativamente a la hora de constituir una nueva relación laboral. Esto es muy importante porque lo que dice es la neutralidad le obliga a los poderes públicos a no decidir. Neutralidad que en algunas ocasiones el propio tribunal no se aplica porque entra en el fondo de lo que a veces son cuestiones estrictamente, a mi juicio, permítanme decirlo, religioso. Se me está yendo el tiempo y no voy a poder hablar de todas las sentencias. Sin embargo, paso directamente a la de 2011, de 14 de abril, una profesora que se ve desprovista de la idoneidad por contraer matrimonio civil con un divorciado, en lo que a mi juicio supone una intromisión en la actividad propia de la Iglesia, otorga el amparo primando el derecho a contraer matrimonio en la forma legalmente establecida y a la intimidad personal y familiar por encima del derecho a la libertad religiosa ejercido de forma colectiva y, en definitiva, contrario a la Ley Orgánica y el Acuerdo de 1979. Se deja a un lado el principio de autonomía de las confesiones y, en parte, la neutralidad del Estado, decantándose, como dicen las profesoras Meseguer y Rodrigo, a favor de la protección de los derechos fundamentales de igualdad, de libertad ideológica y del derecho a contraer matrimonio de la reclamante. El primer caso que hemos visto, aquel en el que se denegaba el amparo porque decían que si a usted le hicieron profesor de religión entrando en la idoneidad, ahora no puede atentar contra los criterios que a usted le nombraron, llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se da la razón al Estado español y se entiende que el Estado no puede entrar a juzgar, sí ponderar, pero se estaría atacando la autonomía de las confesiones religiosas, un principio que parece que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quiere respetar en adelante. Y siento haber resumido tanto, pero el tiempo me obliga a ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Rodríguez Moya, por la magnífica síntesis que nos ha hecho en muy poco tiempo, en un tiempo... Escucha, ¿no? En tiempo brevísimo sobre el sistema constitucional y acordado del profesorado de religión, también de su marco jurídico actual y ha hecho un recorrido muy interesante por la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal de Estrasburgo, viendo como el punto sobre el que descansa aquí las decisiones del Tribunal de Estrasburgo es precisamente la autonomía de las confesiones religiosas para decidir sobre estas cuestiones. Muchas gracias y después seguro que en el coloquio, profesora Rodríguez Moya, saldrán otras cuestiones. Gracias. Corresponde ahora el turno de palabra a Pablo Coronado, que es representante de profesores de religión del sindicato AMPE. Además, es delegado sindical de AMPE desde el año 2011. Es presidente del Comité de Empresa de Profesores de Religión de la Comunidad de Madrid, profesor de religión desde febrero de 2005 en el Colegio Público Las Artes de Pinto en Madrid, presidente de la Asociación de Eventos y Actividades para la Asignatura de Religión, ponente en diversos cursos de formación con diferentes entidades educativas, catequista y casado y con 4 hijos.
su ponencia. Yo creo que con este currículum que acabamos de exponer está clarísimo que lo que nos va a explicar son las verdaderas puntos de encuentro, los puntos de inflexión que encuentra el profesor de religión en el ejercicio de su misión. Muchas gracias. Gracias a todos. No hace falta el micro, hablo sí, es que se está grabando. Ah, ¿se está grabando? Entonces ya tenía que tener dos cosas. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la Fundación, a esta universidad también por sus instalaciones, por la organización. Muchísimas gracias por haberme elegido a mí para poder presentar un poquito la situación del profesor de religión en España. Yo voy a presentarlo todo lo más rápido posible. Quería empezar diciendo que el profesor de religión puede ser profesor de religión, pero para eso es necesario que haya una materia de religión. Bien, pues vamos a definir lo que es un profesor de religión. Y lo primero que he querido poner es persona. Somos personas y en algunos momentos no hemos sido tratados los profesores de religión como personas, que cumplen con los requisitos para poder ejercer la docencia y nombrado por la autoridad religiosa correspondiente. Nuestro contrato, como también ha dicho nuestra compañera Almudena, es como personal laboral docente y podemos ser ahora mismo, gracias al Real Decreto 696 del 2007, indefinido de sustitución. Tenemos las mismas retribuciones que los funcionarios interinos y nuestras condiciones laborales se ajustaban en un principio según el Estatuto de los Trabajadores y luego más adelante con convenios que se hayan firmado con las comunidades autónomas, acuerdos, o muchas veces esas condiciones laborales se han conseguido mediante sentencias. La clase de religión en Europa, yo esto súper rápido porque además el trabajo que ha hecho la Fundación yo no lo puedo mejorar, o sea, es imposible, pero en gran síntesis, en Europa saben que el elemento religioso es fundamental, ha sido fundamental para los valores fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que se hace en Europa? Pues hay dos modelos, como ha dicho también Almudena, el confesional y el histórico y cultural o aconfesional. Sin embargo, comparado en cuanto a las horas semanales, la clase de religión se dan como 2 o 3 horas semanales en Europa. Y luego además se ofrece la posibilidad de exención o materia alternativa. Antes ha estado hablando también Juan Carlos sobre la visión que tenía el profesorado de religión y sobre lo que pensaba sobre la asignatura de religión con esta nueva ley. Y luego el profesorado de religión es como el resto del profesorado e incluso son funcionarios. O sea que fijaos, hay que recordar, que es en la siguiente diapositiva, la precariedad que ha tenido el profesorado de religión. En un principio, en los años 80, comienzo de los años 80, no se cobraba nada, no había contratación, y hasta que no van pasando los años no se va regularizando toda esta situación, llegando a cobrar primero un donativo prácticamente, hasta que después ya se va igualando poco a poco el sueldo al de los funcionarios interinos e incluso llega por fin el contrato y la cotización a la Seguridad Social, que esto no estaba y que muchos de esos años que han estado trabajando estos profesores no están reconocidos. Y a la hora de jubilarse se tiene que ir a juicio. Sí que hubo una sentencia de un reconocido abogado, Jáuregui, que sí que ya ganó estos años para una serie de profesores de religión. Bien, nosotros podemos dar la clase de religión en España amparados en la Constitución, los acuerdos con la Santa Sede y otras leyes como la de libertad religiosa. ¿Cómo se oferta? Es oferta obligatoria pero optativa. En Europa es lo que más predomina, una asignatura confesional obligatoria de oferta pero optativa. La LOMLOE, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay una minusvaloración hacia la clase de religión, sin asignatura espejo, sin valor académico y que además puede reducirse a los 45 minutos por semana. Esto no es de la LOMLOE, esto último, viene de la LOMCE, que siempre se ha dicho que la LOMCE ha favorecido la asignatura de religión. Que se lo digan a muchos profesores de religión donde en sus comunidades autónomas se ha reducido a una sesión y se ha visto reducido su contrato. ¿Se respetan los acuerdos con la Santa Sede? Está claro que no, pero luego os lo voy a explicar un poquito más.
Bien, el gobierno del diálogo, así es como se describió nuestro presidente Pedro Sánchez, refiriendo en la moción de censura contra Mariano Rajoy como un gobierno que hará del diálogo su forma de hacer política. En junio, unos poquitos días después, ya estaban mencionando que querían cambiar la asignatura de religión. Fue muy poquito, todavía no había ningún diálogo ni nada, pero ya estaban hablando de cambiar la asignatura de religión, entre otras cosas. Muchas sobre la Iglesia, por cierto. En la LOMLOE, pues, ¿qué es lo que se hace? Se suprimen todos los puntos en los que se habla que la asignatura de religión tiene que estar presente como área curricular, ¿vale? Entonces, en cada una de las etapas se quita todo. Luego, otra de las modificaciones es la asignatura que estaba como espejo de valores éticos y cívicos se cambia y ya no va a ser alternativa, sino que se ofertará en un curso de primaria y en otro de secundaria. Y luego se introduce una cosa que es en la disposición adicional segunda, que se puede establecer una asignatura de religión aconfesional. De momento estamos esperando qué es lo que pasa con esto, porque es una cosa no muy nueva, porque en la LOCE sí que se planteaba una asignatura espejo que era historia de las religiones. Pero rápidamente hubo manifestaciones diciendo que estaban obligando a estudiar religión a todo el alumnado, cuando lo que se estaba ofertando era una asignatura aconfesional de la historia de la religión, que al final, fijaos, es lo que proponen aquí. Bien. La Constitución española dice en estos dos puntos pues, que los padres tienen ese derecho de elegir la formación de sus hijos, formación religiosa y moral. Por cierto, alguien siempre me dice, bueno, sí, los padres lo tienen derecho, pero ¿en qué artículo está recogido eso? Pues mira, justo en el que se habla de educación, ¿vale? Que es muy importante que se mencione. Bien, luego además, desde el Congreso de los Diputados, unos cuantos diputados socialistas con la LOMCE interpusieron una demanda en el Constitucional en el cual dijeron pues, que no estaban de acuerdo con lo de la asignatura espejo y el valor académico. Pues bueno, pues en la sentencia del 10 de abril dice que es totalmente constitucional que haya una asignatura espejo y que tenga valor académico la asignatura de religión. En cuanto a los acuerdos con la Santa Sede, recordad que os he dicho que no se estaban cumpliendo. ¿Y por qué? Pues bueno, el artículo 1 dice que se respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral. El artículo 2, que se incluirá la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación y, fijaos, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Vamos a analizar con la RAE qué significa eso. Y artículo 3, los profesores de religión formarán parte a todos los efectos del claustro de profesores. Bien, según la RAE, equiparar significa considerar a alguien o algo igual o equivalente a otra persona o cosa. Esto no se hace. Disciplina, doctrina e instrucción de una persona especialmente en lo moral. Y fundamental, que sirve de fundamento o es lo principal en algo. Bien, pues si nos basamos en esto, está claro que según el diccionario de la RAE debe ser una asignatura igual a las demás áreas importantes, no a las Marías, como ha dicho Juan Carlos, principales del sistema educativo. Se cumplen entonces los acuerdos con la Santa Sede, sin asignatura espejo, con 45 minutos como mínimo a la semana, sin contar la nota para la media y además que, aunque sí que nos sentimos valorados por los compañeros, no somos miembros del claustro a todos los efectos. No podemos desempeñar las mismas funciones. Aparte de algún comentario que siempre surge en el claustro a favor, más bien en contra, sobre la asignatura de religión. Yo me encontré con comentarios como, pero ¿y por qué no quitamos del boletín de notas la asignatura de religión? ¿O por qué no la pasamos a extraescolares? Esto como decisión de un claustro. O sea, no estamos hablando de mesa de negociación ni nada, no. Compañeros que te las están lanzando así como yo os estoy hablando a vosotros, que luego al final te ibas a tomar un café con él. Pero bueno, luego al final pues te los vas ganando de alguna forma con el trabajo y van viendo que eres una persona más. Vuelvo a repetir, una persona más, un trabajador más, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede ante esto? Pues yo como delegado sindical, AMPE, más de 40 años defendiendo al profesorado,
Pues, ¿qué es lo que propone al Ministerio? Tenemos una serie de reuniones y hay una reunión en la que varias organizaciones sindicales y asociaciones nos reunimos con ellos en este año, con Gurrea. Le proponemos crear una mesa de negociación estatal del profesorado de religión. ¿Para qué? Pues para modificar este Real Decreto que ha dicho Almudena, 696 de 2007, cambiando el contrato indefinido por fijo. Que, por cierto, están saliendo ahora sentencias en las que se habla de los interinos, que se está hablando de hacerles fijos en las sentencias. Ya no hablar de un interino que lleva más de 3 años desempeñando el mismo puesto, pues ya se está fijando también mediante sentencia. Se habla también, les queremos hablar de contratación por tramos y no por horas. No se puede contratar esto. A ver, en la Comunidad de Madrid he de decir que no somos un colectivo que esté mal, ¿vale? Sí que hay una serie de cosas que se pueden mejorar, pero hay en otras comunidades donde se contrata por horas en vez de por tramos horarios, y eso pues también hace que el profesor de religión vea continuamente, porque nosotros, nuestra verdadera oposición, no, los profesores de religión no tienen oposición, sí, todos los años cuando llegan los padres y marcan la casilla. Porque si no la marcan, nosotros vemos reducido nuestra jornada y se nos reduce nuestro contrato, ¿vale? Entonces sí que tenemos oposición todos los años. Y luego, en ningún caso, lo que queremos proponer es que en ningún caso el contrato del trabajador se vea reducido, ¿vale?, por esto, sino que podamos desempeñar incluso otras actividades pedagógicas. Otras de las propuestas que dijimos es mantener el rango académico del área de religión, siendo evaluable y computable, garantizar la identidad de la ERE con un currículo adecuado y que la enseñanza de la cultura religiosa no confesional se pase como alternativa, lo que se proponía en la LOCE. Y establecer una carga lectiva semanal. No podemos tener una asignatura con 45 minutos, una hora. O sea, es que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es necesario? Pues un pacto educativo de Estado en el que se normalice la asignatura de religión y a su profesorado. 3.255.031 alumnos en España cursan libremente la asignatura de religión católica. A esto hay que sumar los de evangélica y los de islámica. Más de 13.000 profesores, 13.000 familias necesitan una estabilidad laboral. Mi reflexión final, no sé si voy ya fuera de tiempo, los profesores de religión nos seguimos adaptando y formando continuamente. Decía Juan Carlos también sobre la edad del profesorado de religión. Nosotros nos tenemos que jubilar por la Seguridad Social. Normalmente los funcionarios de carrera se suelen jubilar a los 60. Con lo cual, si ahora estamos que nos tenemos que jubilar los 66, 67, pues ahí tienes esa diferencia de esos 5 años que tiene más o menos el profesorado de religión más de media. Bien, pues nos seguimos adaptando y formando tecnológicamente, metodológicamente. Aquí está Carlos Esteban, que nos propone cursos continuamente de formación y que también pues desde otras organizaciones como Innova Reli pues también proponen una serie de actividades y proyectos, buenas prácticas, para que el profesorado de religión pues no es que seamos atractivos, y no me refiero por el físico, sino por la forma de dar la clase, que nosotros a la hora de dar la clase seamos capaces de apasionar a los alumnos. Me he adelantado en la frase final, pero que seamos capaces de transmitir con nuestra forma de ser, nuestra forma de explicar, con nuestra vivencia al alumno, y llegarle a generarle una curiosidad, a generarle una inquietud de decir, ¿y por qué este profesor es así? ¿Vale? Nos reinventamos y creamos nuevas actividades y proyectos que impulsan nuestra asignatura. Luego, pues, esto, hablándolo con Javier, para mí es muy importante el apoyo y el seguimiento por parte de las autoridades religiosas. Desde las delegaciones diocesanas de enseñanza, yo hablo desde las 3 que conozco, que son las 3 de la Archidiócesis de Madrid,
Como he dicho, se asesora, se realiza formación, se propone formación permanente para el profesorado de religión, pero también se impulsan incluso proyectos, eventos, actividades que promueven la asignatura de religión. Yo, si no conocéis las actividades que se hacen desde la Delegación Diocesana de Enseñanza de Getafe, no sé si va a presentar alguna Javier, pero bueno, todas son maravillosas. Todas son maravillosas y son tan maravillosas que cada año se repiten, incluso a pesar de pandemia. Hay algunas que se repiten incluso a pesar de pandemia. Y por otro lado, pues, además que está aquí Carlos Esteban, otra de las cosas que quería decir sobre el profesorado de religión es que en Panorama de la Religión en la Escuela, que es un estudio de la Fundación SM, también lo que ha hecho es ver qué es lo que piensan los alumnos y sus familias, y consideran que la asignatura de religión es importantísima para la formación de sus hijos. Y los propios alumnos lo piensan. A lo mejor luego, como ha dicho Juan Carlos en el estudio, a lo mejor se olvidan de ello. Pero yo lo que digo es que, sin embargo, lo siguen teniendo. Lo siguen teniendo dentro. A lo mejor no son conscientes. No se acuerdan incluso del nombre del profesor. Pero, sin embargo, esas vivencias, lo que han vivido en esas 4 paredes, lo siguen llevando y se mantiene, ¿no? Y luego decir que también incluso a los profesores de religión, los alumnos los valoran igual e incluso mejor. Con lo cual esto, pues para el profesorado de religión, que muchas veces se siente minusvalorado, es al revés, sino que es una cosa estupenda y maravillosa, ¿no? El sentirse valorado por los alumnos. Y por último decir, copiando un poco a la Conferencia Episcopal, que la enseñanza de la religión es una asignatura apasionante impartida por profesores de religión apasionados. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu apasionada ponencia. Se ve que realmente eres un profesor apasionante, nos has transmitido, nos has puesto sobre la pista de cuáles son las principales preocupaciones del profesor y también las necesidades de su formación para provocar, y esto es lo más importante, yo creo, inquietudes religiosas en los estudiantes, en los alumnos, en los menores de edad. Muchas gracias y seguro que después en el coloquio surgirán otras cuestiones. Bien, llegamos ya al último ponente, don Javier Segura Zariquiegui, delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe. Yo no lo conocía, pero solamente he oído hablar de él como el verdadero punto de referencia sobre la organización de la enseñanza de la religión, de actividades en torno al profesorado. Es delegado de enseñanza en la diócesis de Getafe desde el curso 2010-2011. Ha ejercido con anterioridad este servicio en el arzobispado de Toledo, de Pamplona y de Tudela, durante otros 7 años, y en la actualidad compagina esta labor con su dedicación a la pastoral juvenil y a la asociación educativa Ven y Verás Educación, de la que es presidente. Don Javier Segura nos va a dar una ponencia sobre la identidad eclesial y profesional del profesor de religión. Muchas gracias. Cuando ha hablado Pablo, digo, de un sindicalista puedes esperarte cualquier cosa, menos que hable bien del jefe. O sea que... Pero bueno, la verdad que hemos trabajado juntos en la diócesis y es un trabajo el que hemos realizado, yo creo que muy interesante, ¿no? Porque normalmente cuando nos planteamos pues el profesorado de la religión, su labor, etcétera, solemos hacerlo o bien a veces en clave de conflicto, o confrontados o con compartimentos estanco. Y precisamente yo agradezco que la relación habitual pues es precisamente de trabajar juntos y remando en la misma dirección, que creo que es de lo que se trata. Querría aterrizar precisamente en lo que desde la experiencia como delegado de enseñanza, total ya casi 20 años, me da miedo, pues precisamente aterrizar en algunos aspectos concretos, ¿no?
que los delegados y que esta función, que es muy específica, yo creo que nos importan, ¿no? Lo primero, hablando del profesor de religión, que es de lo que se trata aquí en esta mesa, me venía una idea, que es lo de dos naturalezas y una única persona y esas cosas, porque es verdad que el profesor de religión, diríamos, es una única persona, es claro, pero tiene esas dos dimensiones, ¿no? Que tenemos que saber conjugar. Y me gustaría centrarme precisamente en esto, en cómo conjugar esas dos dimensiones, que por una parte es esa dimensión eclesial, confesional de cualquier religión. Yo hablaré pues de la que conozco más, obviamente, y esa otra dimensión laboral. Y me parece que en esto hay mucho por andar todavía, aunque hay obviamente pasos que se han dado, ¿no? Porque hay una unidad que yo diría que es indisoluble. Es más, que cuando las separas, empiezan a fallar cosas, ¿no? Y lo digo porque en ese sentido, a mí lo de la confesionalidad, por partir de ahí, esa identidad del profesor con la asignatura, me parece que es algo, iba a decir, muy actual. Cuando hablamos de competencias y que los alumnos tienen que aprender en clave de competencia, estamos hablando que los alumnos tienen que saber tener conocimientos, pero esos conocimientos tienen que integrarlos en su forma, en su visión y llevarlos a la vida. Dudo yo que un profesor que él no viva su asignatura en clave competencial, es decir, que él mismo sepa integrarla, llevarla a la vida, tener una visión de la vida configurada desde esa asignatura, dudo yo que un profesor que no sea así pueda pedir que los alumnos sean también competentes. Esto se aplicaría a cualquier asignatura. Obviamente, una asignatura de literatura, un profesor apasionado por la literatura, que escriba libros, que los lea, etcétera, bueno, pues es sin duda un mejor profesor de literatura que otro que aborrezca los libros y se lo transmita así a los alumnos. Así que yo no vería tan extraño esta dimensión que hemos definido como confesionalidad. Sí que es verdad, y ahí no me remito ya a todo lo que se ha hablado anteriormente, que en el caso de la religión eso tiene determinadas consecuencias jurídicas, etcétera, ¿no? Pero bueno, partiendo de ahí, lo que sí que me gustaría resaltar es esa unidad que tenemos que cultivar entre las dimensiones distintas que configuran al profesorado. Es decir, vamos a hablar así de tres aspectos, una trinidad, siguiendo con terminología religiosa, que yo diría una triunidad, porque son tres dimensiones que están interrelacionadas entre ellas, que es la laboral, es la pedagógica y es la eclesial. Yo, en mi experiencia personal, veo que normalmente las concebimos en compartimentos estancos. Y de hecho, a mí alguna vez, digamos, me han criticado por proponer cosas que, según algunas planteaban, dice, oye, te estás extralimitando de tus funciones como delegado, porque estás planteando cosas del ámbito laboral. Y yo digo, espera, ámbito laboral, voy a poner un ejemplo sencillísimo. El baremo por el cual los profesores acceden a una plaza o a otra, tal como está ahora mismo. Bueno, el baremo es algo que en principio uno dice, bueno, solamente es para designar la plaza. Pues no. Evidentemente, en lo que se valore para designar las plazas, estás configurando el tipo de profesor que va a haber. Si tú valoras, y eso me ocurre todos los años, cuando llega el momento del concurso, dicen, ¿qué da puntos? Bueno, pues en Madrid lo que da puntos es que escuches cursos y que estés como profesor de la antigüedad. El tipo de profesorado que vamos a tener es un profesorado
saca la consecuencia. Que esté y que esté sentado, cuantos más cursos mejor. Como me contaban algunos, decía, hay un profesor que ha hecho el mismo curso ya no sé cuántas veces, porque le da puntos cada vez que lo hace. El mismo curso. Vale, es un fallo del sistema que se podrá corregir. Pero fijaos, a lo que voy es que en ese sentido hay una unidad. Yo como delegado puedo seleccionar al profesor mejor, lo que queráis. Pero si luego en todo ese proceso lo que se va a valorar es unas cosas determinadas, unos aspectos determinados, y se podrían valorar otros. Yo he propuesto, por ejemplo, que se valorase, y entraría dentro de lo que llamaríamos carrera profesional, pues la capacidad de iniciativa, de nuevos proyectos, etcétera, en el profesorado. Simplemente con eso tendrías un profesorado pues más activo, un profesorado más innovador. Y hablo simplemente de un tema, digamos, de logística. Pero si vamos al tema eclesial, pues obviamente nos influye, ¿no? En ese sentido, igual que este pequeño ejemplo del baremo, esa interrelación es constante, constante. Y lo que yo veo es que normalmente lo que hay es compartimentos estancos. El ámbito laboral, digamos, va por una parte y el ámbito pedagógico por otra, el ámbito eclesial por otra. Y hay una interacción vital, vital. Es verdad que este esquema es el que venimos teniendo y es muy difícil cambiar. ¿Por qué? Porque sí que hay una especificidad, digamos, un tema distinto en esta forma de la enseñanza. Y entonces, ¿qué es lo que nos suele ocurrir? Que tendemos a proyectar modelos que ya están hechos pues, para funcionarios, para interinos, etcétera, y calcar el mismo modelo para otro esquema, otra realidad. En ese sentido, yo lo que creo es que haría falta un esfuerzo de imaginación mayor. Por algo tan sencillo, voy a varios datos organizativos. Una asignatura que depende cada año de la matrícula de los alumnos, evidentemente te da un perfil cada año muy cambiante. Y eso no debemos quitarlo, porque está en juego la libertad. ¿Cómo dar estabilidad al profesorado? Que es una de las necesidades, demandas, etcétera. Bueno, lo primero que yo diría, si me permiten, es que lo que más inestabilidad da al profesorado es el debate político constante de poner en tela de juicio la asignatura, no tanto el discurrir del día a día. Pero bueno, se puede caminar hacia un esquema que dé estabilidad. Pero yo siempre creo que hay que partir desde la realidad. Si no partimos de una realidad que es la que cimienta, que es la demanda de los padres y de los alumnos en libertad de la clase de religión, y que mañana puede no quererlo nadie y no pasaría nada, porque es un ejercicio de libertad. Y yo creo que no puedo pretender, hablo como delegado y luego en las preguntas me podéis decir y atacar todo lo que queráis, pero a mí me parece que la realidad hay que respetarla. Y si nadie quiere mañana clase de religión, no habrá profesores de religión, porque España no será religiosa, no querrá religión y pasará de ello, dicho así. Y habrá una realidad que es esa. Empeñarnos en otra cosa, pues yo creo que es... Bueno, ahora, en ese sentido, ¿cómo podemos dar estabilidad desde la sociología real actual? Bueno, pues yo creo que hay fórmulas, pero que a mi entender no pueden ser un mero calco de otros modelos, porque nos estrellamos organizativamente, ¿no? Creo que hay que partir de la propia asignatura. Creo que la estabilidad de la asignatura y su identidad es lo que va a dar la base real. Y a partir de ahí creo que hay que, evidentemente, tener imaginación, les comentaba. Creo que a un esquema flexible en cuanto a la capacidad de alumnado, que cada año puede cambiar,
pues hay que plantearse qué esquemas puedan tener una cierta flexibilidad también. Yo lo siento, vengo también del mundo empresarial, iba a decir, de mi familia, y entonces muchas veces me vienen esquemas organizativos distintos. Sé que es de otro mundo, pero a veces hay cosas que se podrían aprender, ¿no? Porque si no, por ejemplo, el sistema actual a nivel organizativo, en todo esto que estamos hablando, bueno, ha sido un sistema concebido solamente, bueno, hay fallos clarísimos. El hecho de que solo haya dos tipos de contrato, o de sustitución o indefinidos. Bueno, en la Comunidad de Madrid, en concreto en la diócesis de Getafe, como este año, tema COVID, ha habido que contratar 100 profesores nuevos más y no sustituían a nadie, se ha contratado 100 indefinidos más. De un grupo de 400 profesores hemos pasado a 500, porque no había un modelo de contrato distinto. O sea, eso es un fallo, obviamente, de no haber concebido una realidad. Por ejemplo, otro fallo más genérico. Se concibe la realidad del profesor de religión siempre sobre máximos. ¿Qué quiero decir? Que el número de contratos indefinidos es pues, los que tú vas necesitando cada año. Entonces, no se ha previsto, esto sería como un hotel, ya que estoy ahí, que tuviesen los contratos fijos todos en el punto de temporada alta y todo el año con contratos de temporada alta. Aquí nadie ha previsto que igual los alumnos pueden disminuir. ¿Y qué pasa con ese profesorado? Entonces, el esquema es que se ha generado un esquema, a mi entender, que se ha calcado de otros modelos, digamos, del ámbito de funcionarios, etcétera, y se ha trasladado, y entonces ahí ya luego vienen los parcheos, que es un poco lo que, digamos, creo que todo el mundo con buena intención, porque ahí sí que creo, mi experiencia personal con la Comunidad de Madrid es que hay muy buena intención, hay deseos de hacer las cosas bien, creo que en todos los ámbitos lo tenemos, pero que estamos parcheando. Y ya acabo. ¿Cuál es la dificultad? Pues la dificultad es precisamente llegar a un modelo que sea válido, pero que respete precisamente y tenga en cuenta estas tres patas: la pedagógica, la laboral y la eclesial. Porque si nos cargamos indirectamente, no por quererlo hacer, una de las tres, fallamos radicalmente. Si damos una prioridad exclusiva a lo laboral, sobre lo pedagógico, por ejemplo, estamos haciendo un daño irreparable, pero sobre todo porque al final no se sostiene. Pongo un ejemplo mínimo, pero para que vean este modelo de conflicto. Nosotros, en la Comunidad de Madrid, como precisamente solo hay dos modelos de contrato, cuando una persona acaba, por ejemplo, su vida laboral y hay que nombrar otra persona a mitad de curso, pues ese puesto de trabajo se ofrece como mejora de contrato a otra persona. Bueno, eso tiene eso te permite que no metas un indefinido nuevo, porque luego ponen ahí a otra persona como mejora de contrato. Pero ¿qué ocurre? Que lo que te va pasando constantemente es que hay una cascada de profesores que empiezan a rotar. Y hay alumnos, igual en un centro, que han tenido un tercio de jornada solo el profesor, que por ese mismo centro pasan en el mismo año 3 profesores o 4. ¿Por qué? Porque se ha dado prioridad a un derecho laboral, concebido así, sobre lo pedagógico, sobre el bien del niño. Bueno, esto es un caso límite, pero que se da todos los años. Y lo que quiero ejemplificar con esto es que tenemos que tener en cuenta, al pensar un modelo, todas estas dimensiones. Un modelo, pongo un ejemplo, porque ahora, evidentemente, cambio de ley, habrá una nueva plasmación jurídica del estatuto del profesor, etcétera. Pero yo creo que hay que tener, y pisando tierra, las claves de qué consecuencias puede tener cada modelo. Por ejemplo, un modelo, y sé que entro en un tema de debate y me encanta, pero un modelo en el que solamente se plantee tema laboral y digas, bueno, pues el profesor de religión que comparta otras asignaturas, que de religión unas horas, pero que den otras, etcétera. En principio, garantizas.
Luego en la práctica tiene varias consecuencias. Desde luego desaparece el profesor de religión, pues sería el profesor que da no sé cuántas asignaturas y además 2 horas de religión. El propio concepto del profesor como profesor de religión desaparece. Eso tiene unas consecuencias realmente eclesialmente, yo creo que fuertes, que hay que tener en cuenta. Podemos quererlas o no, pero por lo menos saberlas. Organizativamente, obviamente, eso conlleva muchas cosas en la vida de los centros, etcétera, ¿no? Pero que cada paso que demos, mi propuesta o mi llamada es que tengamos en cuenta esa interacción de estas 3 dimensiones. Porque si no, creo que la asignatura de religión perderá. Podríamos salvar determinados puestos laborales durante determinado tiempo, pero yo creo que la asignatura quedaría dañada. Y con ello también pues, toda una visión de lo que pretendemos con esto. Bueno, supongo que habrá preguntas, debate y demás, pero bueno, por ahí quería empezar. Muchas gracias, Javier Segura, por las sugerentes ideas sobre los que nos ha transmitido, sobre la necesaria asunción competencial de los profesores para después transmitir estas competencias a los alumnos, que es la idea de la nueva LOMLOE, y también por la reflexión sobre la necesaria ponderación entre las 3 dimensiones, entre la dimensión laboral, pedagógica y eclesial. Corresponde ahora el turno de coloquio, creo que tenemos alrededor de 20 minutos. Yo antes de empezar el coloquio me gustaría matizar que, aunque en esta mesa se ha hecho referencia al profesor de religión católica, que lógicamente en España es mayoritario, también algunas de estas reflexiones son trasladables a profesores de otras religiones, porque si ayer hablábamos de las sociedades seculares o de las sociedades ya secularizadas, ahora está lo que se denomina el secularismo 2.0 o las sociedades postsecularizadas, en las que lo que se ha hecho ha sido darnos cuenta que no se puede relegar la religión al espacio privado, y lo que se hace es incorporar también la gestión de la diversidad religiosa, incorporar también a otras confesiones religiosas. Entonces, en esa medida, creo que muy buena parte de estos criterios son trasladables con ciertos matices, por supuesto, pero a la problemática que plantean los profesores de religión de otras confesiones religiosas que tienen el acceso a la enseñanza de la religión en el espacio educativo escolar, en el espacio educativo español. Muchas gracias. ¿Cuestiones? Gracias por esta interesante mesa redonda. No resisto a hacer una pregunta, lo comprenderéis, pero antes quiero decir, porque no es para Juan Carlos, que la encuesta que habéis hecho con Víctor es excelente. Yo la leí, el estudio, y quiero decirlo públicamente porque me parece que es inteligente, original, que hay cuestiones que no habían sido tratadas y que hemos aprendido mucho con esto. O sea que lo digo en serio, ya que tengo la oportunidad. El otro más sobre los profesores de religión, y dirigida centralmente la cuestión a la profesora Rodríguez Moya Almudena, por una curiosidad, porque una vez usé como ejemplo en un paper un caso que no es de profesor de religión, pero que puede aplicarse, una decisión de 2009 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso contra Italia, que afectaba a un catedrático italiano de filosofía del derecho, precisamente Luigi Lombardi Valauri. Luigi Lombardi Valauri, conocéis tal vez el caso, Luigi Lombardi Valauri era una persona, un catedrático, profesor ordinario en Florencia, muy conocido, de una familia muy conocida en Italia, católica, su tío con un cargo importantísimo entre los jesuitas, y una familia católica muy importante, que había sido contratado, aparte de ser profesor ordinario en Florencia, era contratado todos los años por la Universidad del Sacro Cuore de Milán en contratos para enseñar filosofía del derecho, en contratos anuales renovables. Lo renovaban cada año como un profesor asociado para nosotros, que la legislación italiana permite que sea contratado por otra universidad a pesar de ello.
Y bueno, Lombardi Balaure tuvo una evolución personal que aquí no es del caso y se apartó de algunos, al menos de algunos de los dogmas de la Iglesia Católica y los criticó en alguna ocasión, etcétera. Por ejemplo, decía, por decir una cosa que os hagáis a la idea, porque yo estaba en Italia en ese momento, lo leí en La República, decía que el infierno no podía existir porque sería infringir tratos inhumanos o degradantes. Este era su argumento, por ejemplo, y dijo cosas de este tipo, y en ese contexto fue, bueno, la Universidad Católica en Italia tiene la prerrogativa de conceder, en realidad creo que la Congregación por la Defensa de la Fe concede la autorización a los profesores para poder impartir clases. Eso ya lo había resuelto, sentencia Cordero, no lo había resuelto el Tribunal Constitucional italiano, que era constitucional. No había discusión al respecto sobre eso. Pero él recurrió la decisión de prescindir de sus servicios, que le comunicó estrictamente el decano diciéndole para el año próximo no vamos a renovar su posición. Recurrió y llegó, no le dieron la razón, tampoco en el Consejo de Estado, en el sistema italiano, y llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y esto, porque puede servir para algunas cosas al Tribunal Constitucional. El Tribunal Europeo, en la sentencia, no pone en discusión que la idoneidad es algo que debe juzgar la institución confesional en el caso, y tampoco pone en discusión que si una universidad es confesional puede exigir determinadas digamos, posiciones en la enseñanza a sus profesores para preservar precisamente esa confesión y la libertad religiosa también de esa confesión. Pero lo que dice, y tal vez esto ayudaría, lo que dice es: están vulnerados los derechos de Lombardi Balauri porque no se le dieron razones, porque no hubo, pues también me gusta a mí como filósofo del derecho, no hubo giving reasons, porque nunca se le dijo por qué ya no era renovado. Siempre le dijeron, bueno, el decano decidió que usted ya no reúne los requisitos, pero ¿por qué? Y en ese sentido era arbitraria la decisión por no dar razones, y se le privaba arbitrariamente de la renovación, que era casi automática previamente. Bueno, tal vez introducir esta cuestión en la razonabilidad, también en las decisiones que se han tomado en España y en esta jurisprudencia errática, nos ha dicho Almudena, ¿no?, de nuestro Tribunal Constitucional, más o menos, ¿no?, de nuestro Tribunal Constitucional. Tal vez esta idea de que, ¿no?, una virtud de las decisiones públicas, de las decisiones jurisdiccionales también, es una especie de consistencia articulada, y la consistencia articulada solo se puede conseguir dando razones. Si no se dan razones no hay ninguna posibilidad. Entonces, no sé si esto podría servir en este sentido. No es un caso de un profesor de religión, pero se asemeja mucho porque hay la exigencia de idoneidad y hay todos estos factores, con lo cual quería saber qué piensas, o si alguien más tiene opinión, qué pensáis. Gracias. Ahora, sí. Bueno, le agradezco muchísimo, en fin, la idea que sugiere. Yo creo que hay unas diferencias importantes. O sea, esto me recuerda, en todo caso, más a los idearios de los centros, porque en el caso español el empleador no es la confesión religiosa, el empleador es la administración. Entonces, entran en juego otras perspectivas distintas, porque el único sentido que tienen los profesores de religión es la defensa de la libertad religiosa. O sea, la asignatura de religión tiene una esencia fundamental, y es la libertad religiosa de los estudiantes, y esa defensa es la que está en el centro. Entonces, quizás se pueda utilizar, pero es verdad que si vamos a lo que establece la legislación,
española en este caso, dice por revocación ajustada a derecho de la acreditación o de la idoneidad para impartir clases de religión por parte de la confesión religiosa que le otorgó. En los casos que hemos visto, ha habido en algunos se dan más explicaciones y en otros menos. Pero en cualquier caso siempre tienen una explicación de por qué se retira la idoneidad. No sé si es... Quiero decir que puede ser algo a tener en cuenta como una línea de pensamiento, pero yo encuentro que hay muchas diferencias entre el modelo del profesorado de religión y lo que estamos hablando, que a mí me recuerda un poco más a los idearios, ¿no? de los centros educativos, en el que verdaderamente es el empleador, creo. Gracias. Ha pedido la palabra Carlos. Pues gracias y felicitaciones a los 4 por las intervenciones. Yo quería compartir 3 cositas rápidas. La primera es una preocupación como espectador, y seguramente es una preocupación emocional que no tiene mayor alcance, pero que a lo mejor sí que podemos pensar en lo que ha pasado aquí en esta última hora. Ha empezado Juan Carlos y ha hecho una radiografía por un estudio, que me sumo a la felicitación, sobre el profesorado de religión. Y ha puesto en valor varios indicadores positivos de titulación, de adhesión del profesorado a su vida religiosa, en fin. El estudio muestra, a mi juicio, un perfil muy positivo del profesorado de religión. Una comunión con su causa, con su identidad, con su misión, con su salario. Hemos empezado bien. Y luego algo ha pasado, a mí como espectador, que me he venido abajo. Parece que el telescopio con el que miraba la realidad Juan Carlos se ha convertido en microscopio y nos hemos puesto a fijar en algunos detalles, algunas sentencias que son absolutamente únicas en la historia de la humanidad, no por eso menos importantes, no seré yo quien la cuestione. Y hemos problematizado el tema. Y luego hemos seguido, incluso parecía que los profesores de religión eran como responsables de su precariedad laboral. Y a las víctimas les hemos convertido, no sé, ¿qué está pasando? ¿Qué me ha pasado a mí? Pues me ha pasado que el relato que sobre la clase de religión que hacemos, a veces los académicos, a veces los medios de comunicación, a veces las minorías cognitivas, es un relato que problematiza eternamente esta cuestión. Y esto es lo que me ha pasado, esta es la preocupación que yo quiero decir. Solamente, si me ha pasado a mí, pues me lo perdonan, pero si le ha pasado a alguien más, pues para hacérnoslo mirar, ¿no? Porque igual podemos emitir mensajes más positivos a la sociedad de este profesorado que tiene doble titulación en la mayoría de los casos, de este profesorado que no plantea grandes problemas en la organización escolar. Y yo ahora, como paso de espectador también a investigador, este estudio que ha hecho ahora esta fundación tiene algunos antecedentes o precedentes más hechos, ¿no?, que muestran, ya se ha citado, Pablo, agradezco la referencia, pero la Fundación SM ya hizo en 2020 un informe, en 2010 otro, y la Conferencia Episcopal lo hizo en el 98. Hay 3 grandes estudios de referencia que muestran con microscopio evidencia de que la clase de religión funciona razonablemente bien. Y da mucha satisfacción a las familias que la eligen libremente anualmente. Los alumnos valoran positivamente a los profesores de religión cada vez más. Del 98 al 2010 mejoró esa percepción y del 2010 al 2020 volvió a mejorar esa percepción. Indicador de que mucho problema no puede haber, porque encuestas de miles de alumnos dan datos positivos. Y si ya me permiten citar la primera evaluación de impacto
de la formación religiosa en las actuales generaciones que fueran a clase en su época escolar, cuando les hemos preguntado por el recuerdo de la clase de religión, del profesor de religión, por el impacto formativo de la religión en su vida personal, en su vida profesional, en su vida en general, las evidencias vuelven a ser altamente positivas. Entonces, mi preocupación es por qué esta negatividad, por qué esta búsqueda de la problematicidad. Entonces, bueno, ahí hay cositas de decir, bueno, hay que distinguir, pero sin separar, ¿eh? Se ha dicho esta mañana con mucha inteligencia. Entonces, no hay que confundir, pero hay que unir, ¿no? Entonces, y ahora una última matización y ya callo porque no tenía ninguna pregunta, sino esta observación. Una precisión. Hemos manejado el lenguaje, seguramente por coloquial y por tal, pero hemos cometido algunas imprecisiones que, si lo son solo del lenguaje, no pasaría nada. Pero a lo mejor también exigen una lealtad por nuestra parte y por nuestro discurso. ¿Las confesiones religiosas nombran a los profesores de religión? No. Porque detrás de ese lenguaje hay toda una luz que permitiría dar mucha luz al problema. Estamos hablando de la escuela pública. El título de esta mesa redonda era la escuela pública. En la escuela pública hay un principio de cooperación de las administraciones porque tienen que garantizar el derecho de las familias, que es fundamental, y cooperan con las confesiones religiosas. Y las confesiones deben cooperar con lealtad. Tan leales son que no contratan ni nombran, solo proponen. Y ahí acaba su misión. Una vez propuesto, comienza en el terreno laboral, comienza una responsabilidad de las administraciones públicas que no pueden someter a la precariedad permanente a los profesores de religión. Y entonces, naturalmente, que hay que pedir que las confesiones sean leales con la escuela pública, con las administraciones, y que la administración sea leal también en el cumplimiento de este deber fundamental y en el compromiso de la relación laboral. Y, por supuesto, para que vean por dónde voy, dejo entrever que la solución solo pasará por que el profesorado de religión pueda acceder a la función pública con oposición. Una oposición como se hace en los países centrales de Europa, donde es perfectamente compatible la idoneidad con la estabilidad laboral y vale de argumentos estériles. Si queremos una enseñanza de la religión normal, perdónenme la expresión normal, necesitamos un profesor de religión normal. Perdónenme otra vez la reiteración. Pero tenemos que precisar mucho cuál es la naturaleza civil del trabajo que realiza el profesor y cuál es la naturaleza pedagógica de este profesor. Y luego hay algunas intimidades. Y añado este dato también, en fin, me lo perdonan. La dimensión eclesial que Javier ha asegurado forma parte de la intimidad. Forma parte de la intimidad. A mí me preguntaban en algún momento si el profesor de religión tenía que ser sacerdote, religioso o laico. Digo, para ser profesor de religión, esto me da igual. Necesito un buen docente, una vocación educadora, entregado a la causa, en comunión con la causa, que además de ser maestro, pueda ser testigo. Si es una vida religiosa, si es una vida laica, si es una vida clerical, esto afecta a la decisión personal. Por tanto, cuando vamos al terreno público, hay que jugar con los medios de la pública. Pero bueno, si me he confundido en la observación, pues no pasa nada. Yo primero gracias por la precisión. Terminé ayer la presentación a las 3 de la mañana, estaba la niña mala, una de las 3 que tengo, el otro es varón, y sí he puesto nombramiento en vez de por proponer por parte de... He sido yo uno de ellos.
Ahora, sí. Totalmente de acuerdo en que a veces se problematiza el tema de la clase de religión cuando no es un problema y que ahí hay yo creo que incluso una estrategia. Yo sí que creo que hay bueno, esto es complejo porque, digamos, sería un tema sociológico. La percepción y la realidad del día a día del profesorado y de los padres, incluso del resto del profesorado, es una percepción no problematizada. Y el planteamiento de la clase de religión como un problema del sistema educativo, eso entra dentro del juego político y de desgaste ideológico, etcétera, que no coincide con la realidad. Eso totalmente de acuerdo, porque yo creo que es lo que estamos percibiendo. Lo cual no quiere decir, obviamente, lo digo por la parte de mi exposición, que, bueno, pues cuando no hablas de, oye, todo lo bien que está funcionando. El caso mío, de lo que yo quería plantear, es la necesidad de tener en cuenta esas tres dimensiones y ponerlas en diálogo. No sé si se me ha entendido bien. ¿Por qué? Porque es verdad, cuando hablamos de perfil eclesial, de identidad eclesial, no hablamos de qué vocación tienes ni nada, digamos, pero sí que evidentemente una materia confesional responde a una identidad, ¿no? Y a mí me gusta ponerla, por eso he empezado con ello, muy en consonancia con todo el tema de las competencias, digamos, porque ahí hay una unión pedagógica precisamente con esa identidad, ¿no? Y lo que yo apelo es a que esa triple unidad de lo pedagógico, de lo eclesial y de lo laboral no sea concebida solamente como compartimentos estancos. Cuando se ve lo laboral hay que mirar de reojo qué me pasa con otras cosas. Y también cuando se ve lo eclesial. Yo en ese sentido, les comentaba que he estado 20 años de delegado, me ha tocado pasar por los distintos modelos y siempre, por ejemplo, en el tema laboral, que estábamos cuando yo empecé, el modelo de contrato anual. Era un modelo que parecía que, digamos, que era el que correspondía a la realidad de que cada año pues igual un profesor podía cambiar su forma de vivir, de ser, de no sé qué, y esa mentalidad llevaba a que fuese anual, ¿no? Entonces, claro, pero eso generaba muchos problemas, obviamente, ¿no? Junto con que era un modelo organizativo, que había una persona que si funcionaba bien podía hacer muy bien. Yo me acuerdo peleándome en el gobierno de Navarra, lo doy como dato, pero ejemplifica, porque yo iba cada año con cómo organizar al profesorado, la distribución de los puestos de trabajo, etcétera, y cuando iba y les decía, hombre, este profesor vive en esta zona, sería mejor esto, vale, etcétera, etcétera, la respuesta fue: son números, Javier, no pienses en personas. Son solo números. Y si piensas en ellos como personas, complicas las cosas. Esa fue la respuesta de la administración, ¿no? Fijaos, con el modelo anterior, que también tenía muchísimos límites, ¿vale? El de la arbitrariedad que podía ser, etcétera. Bueno, aquel tenía unos límites y aún así la Iglesia, yo creo que honestamente trabajó desde la jerarquía para mejorar las condiciones laborales, porque se entendía que era bueno para todo. Ahora, que eso tiene que seguir evolucionando, mejorándose, adecuándose al perfil, etcétera, por supuesto. Ahora, mirando de reojo en cada uno de los aspectos, si estoy en el ámbito eclesial tengo que ver cómo queda laboralmente la gente, esa estabilidad, etcétera. Si estoy hablando del ámbito laboral, tengo que ver lo pedagógico. No puede primar lo laboral por encima de lo pedagógico. Y no puede primar lo laboral o que lo laboral destroce, por ejemplo, la identidad. Entonces, ese ejercicio es complejo, exige mucho diálogo y, a mi entender, exige imaginación, que es mi propuesta. Es decir, los modelos calcados no nos valen. Podemos mirar en todo el panorama europeo, seguramente ahí encontremos cosas muy válidas, podemos ver en el panorama español y, desde luego, a partir de ahí, con realismo, desde lo que hay,
desde la realidad, que si no son castillos en el aire que nos acaban estallando, ¿no? Muchas gracias. Yo, por la parte que me toca, la conflictividad, yo no lo entiendo así. Simplemente lo que he hecho es un análisis jurisprudencial. Sería absolutamente imperdonable para cualquier jurista plantear un tema del estatuto jurídico del profesorado de religión sin atender a lo que han dicho nuestros tribunales. Es obligado a hablar de ello y, desafortunadamente, en la cuestión de los profesores de religión, la jurisprudencia ha tenido tal importancia que el sistema se cambió por eso. El Real Decreto de 2007 no es que de repente hubiera un movimiento social pidiendo que a los profesores de religión se les cambiara. Se cambia porque las sentencias empieza a haber cuestiones de inconstitucionalidad, se empieza a hablar de la precariedad del profesorado de religión y eso provoca un cambio en la normativa. Cuando yo empecé a dar clase, recuerdo que algunos catedráticos mayores decían: a ver si esto de la clase de religión va a haber un problema con los profesores y se la van a cargar. Entonces, era una broma que alguna vez, algún chascarrillo oí de algún catedrático muy ilustre de la Complutense. Y entonces, simplemente cuando uno hace un análisis jurídico, tiene que atender a lo que dicen las normas y tiene que atender a lo que dice la jurisprudencia. Y desafortunadamente, en materia de libertad religiosa, si atendemos al derecho eclesiástico, las cuestiones que han llegado al Tribunal Constitucional referentes a profesores de religión son bastante numerosas. No podía dejar de citarlas en ningún caso. Y me gusta pensar que no es conflictivo. Soy consciente de que la realidad es muy otra, por razones personales y profesionales también, pero jurídicamente siento muchísimo que se haya percibido así, pero no era más que un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Más cuestiones? Sí. Pues muchísimas gracias a los ponentes, gracias a los organizadores y a la Fundación por todo este trabajo y todas estas conclusiones que han dado a luz estos informes. En cuanto a la encuesta, sí quería proponer un planteamiento de mejora de cara al futuro, porque en su lectura una de las conclusiones que se saca de estos informes es la importancia de que el profesorado de religión en general esté formado en el hecho religioso. Y en este sentido sí he echado de menos una pregunta en la encuesta acerca de que el profesorado de religión católica, que es a quien se le ha hecho esta encuesta, se le hubiera preguntado cuán formado está en el hecho religioso y en el conocimiento de las diferentes confesiones en España. Y también de cara a futuro, propuesta de mejora y de seguir potenciando este conocimiento del hecho religioso en España, es que cuando saquemos resultados de las encuestas, personalmente como Coordinadora Nacional de la Enseñanza Religiosa Evangélica, sí que a lo mejor es por curiosidad, pero cuando se establecen los planteamientos desde los que parten las personas, se habla de católicos practicantes, católicos no practicantes, se habla luego de otras confesiones. Sí que me hubiera gustado saber en los resultados de qué confesiones eran esos participantes y tal vez por curiosidad saber dentro del ámbito evangélico qué piensa la sociedad en general y esas personas a las que les ha consultado de manera particular. Muchas gracias. Gracias por la propuesta de mejora, siempre son de agradecer. En lo otro, en el tema de la clasificación de los encuestados, voy a decir una cosa malvada y una cosa buena. La buena primero. La buena es técnica. Las muestras tienen un tamaño,
y los grupos en los que se clasifica la gente tienen un tamaño, y otros creyentes tienen un tamaño pequeñito porque es una muestra de población española de unas determinadas edades. Entonces, no tiene sentido diferenciar las distintas confesiones, porque son muestras muy pequeñitas y no se puede decir nada de 5 individuos o de 6 individuos. Eso no es una muestra representativa. La malvada, encargarnos una encuesta sobre evangélicos en España. Con la experiencia que tenemos, os hacemos, y de hecho estas encuestas están pensadas para, la del público general no tanto, pero la de profesores está pensada para aplicarlo de nuevo a profesores de otras confesiones. Pero sí, me quedo con la parte malvada para añadir a la sensación de inseguridad. Para adaptar esta encuesta, y lo planteamos, es decir, que todo era como muy precipitado en el momento en el que participasteis en el primer taller, pero tanto a la confesión evangélica como a la musulmana presentes en el sistema público, de hecho la tenemos, es decir, la tenemos Juan Carlos y yo adaptada, y desde luego es que nos habría encantado y nos parece que es fundamental tener la perspectiva de toda la razón. Tomo nota y hablaré con los profesores. Gracias. ¿Más cuestiones? Pues entonces... es que no veo... perdón. Hola, pues yo soy Leonor García y soy profesora de religión. He sido propuesta por la diócesis de Getafe este año, así que casualidades de la vida. Y primero, pues hacernos eco de ese miedo, o sea, sin saber en plan cuánto vamos a trabajar, si vamos a trabajar el año que viene, yo por ejemplo en mi caso. Y luego preguntarle a Javier, cada vez conozco más casos de gente, de maestros, que como saben que los profesores de religión no vamos por oposición, se sacan la beca para entrar a trabajar por la pública de manera más fácil. Si desde la delegación sois conscientes de que ese número de personas cada vez es más amplio, ¿y cómo se podría frenar eso? Porque como religiosa, que una persona que cuando sale a la puerta de la calle y se fuma un cigarro conmigo se caga en Dios y en la Virgen, y cuando entra al aula habla de Dios maravillosamente, pues me duele. Yo no me voy a meter en el trabajo de nadie, pero no sé, como católica practicante, pues, y como catequista, coordinadora de catequistas, pues todas esas cosas me molestan, porque tú tienes que practicar lo que dices, si no son palabras vacías. Se puede llegar a fingir hasta un momento, y he visto compañeros que llegado el momento pues meten la pata bastante. Entonces, pues, ¿cómo se podría solucionar eso? Cuando lo encuentres la solución me dices, y así se lo paso a todos los delegados. A ver, sí, el profesorado, digamos, de religión tiene que pasar primero, pues eso, pues por el delegado, y digamos, ahí cada delegación pues tiene su, digamos, su método, ¿no?, de trabajo, etcétera, ¿no? A mí me gusta tomarme un café con la gente, porque con un café vas viendo muchas más cosas. Pero bueno, al margen ya de metodologías, es verdad que lo que comentas, ¿no? Al final tú tienes una entrevista. La fórmula normal, habitual, es que hay un proceso en el que una persona primero empieza haciendo sustituciones, porque no solamente es el tema, digamos, religioso, moral o lo que sea, sino también es que puede ser una persona hiper mega católica, religiosa, apostólica, romana y de todas las confesiones a la vez, lo que quiera, y que no sepa dar clase, porque no vale, no le gustan los niños. Y entonces, ¿qué haces con esa persona? Pues tienes que conocerla. La fórmula habitual, digo, es pues las sustituciones, y entonces ahí tú puedes ya, pues, por medio de las personas, digamos, asesores que trabajan en delegación, bueno, etcétera, todo el proceso interno de ver, oye, cómo ha ido funcionando. Muchas veces los propios directores de un centro son los primeros que te dicen, oye, esta profesora, ¿puedes volver a enviármela? Que no las enviamos nosotros, pero creen que las enviamos nosotros. Cuando un director me llama y me dice, qué buena es esta profesora, digo, bueno, pues a ver, te va llegando información y vas viendo quiénes son. Cuando tienes que hacer ya
una propuesta para un contrato ya indefinido, pues ya hacerlo con unas garantías mínimas, ¿no? ¿Pueden engañarte y pueden engañarse? Pues sí, pero vaya, digamos, al final cuando hay un proceso así largo, pues no es tan fácil, ¿no? Lo que pasa es que alerta sobre un tema que es importante, no tanto por la red pública, sino en general. Lo que ocurre es que también por los centros concertados hay un concepto en los estudiantes de magisterio de que obtener la beca te abre más posibilidades cara al trabajo. Y yo creo que más que por la pública es pensando en los centros concertados. Entonces, el que un profesor tenga la beca, a ver, en un centro concertado le posibilita, claro, ahí estamos ya en otro tema, ¿no? Pero le posibilita tener un profesor muy versátil. Un centro concertado, si tiene la beca informática, francés e inglés, genial, porque con él puede estructurar mejor a nivel organizativo. Pero ocurre que muchas veces es el tutor el que da, le meten obligatoriamente a todos los tutores a dar religión, y entonces tienes ahí una situación un poco extraña, con esa identidad no tan fácilmente comprobable, ¿no? Pero bueno, digamos que ahí es un tema más global. En la pública te diría eso. ¿Qué ocurre? Que hay años, por ejemplo este nuestro, que por eso yo decía, estaba pensando justo en eso, aunque antes no lo he explicitado. Un tipo de contrato como el que este año hemos hecho, os decía, en el caso de Getafe ha sido brutal, porque además ha dependido de inspectores. El de la zona sur ha abierto mucho la mano y todos los casos ha dicho que sí, y en Madrid y Alcalá menos. Bueno, claro, en nuestro caso, de repente 100 profesores nuevos. Todo ese trabajo que tú vas haciendo de ver, de asesorar, etcétera, pues hombre, con los 60, 70 que ya teníamos hecho, bien, pero tienes un margen pues que es mucho más rápido. Y ahí es donde, decía antes, la unión de todo, lo eclesial y lo laboral se mezclan en algo tan sencillo como que haya un tipo de contrato para estas situaciones. O sea, va un poco por ahí también mi reflexión. Y creo que todas las delegaciones, y acabo ya, sí que hacemos, por la cuenta que nos trae, lo mejor posible ese trabajo de una propuesta correcta. De hecho, la encuesta es lo que manifiesta. Siempre, claro, en un colectivo de 15.000 personas, 13.000 o en los que estemos ahora, pero fijaos los datos de la encuesta. Es precisamente que el profesor de religión está más activo, es más creyente, o por lo menos la religión es más importante en su vida que la media natural, que es lógico que sea, porque la selección la hemos hecho con ese criterio, de que esté lo más identificado posible con la asignatura. Es que tiene que ser así, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Y bueno, a partir de ahí hay un margen, y que siempre, evidentemente, en un grupo humano, da igual, siempre va a haber márgenes de error o de cambios en las personas. He conocido personas que entraron como, digamos, una identidad muy fuerte, y luego la vida les ha llevado a lo que sea, porque la vida es compleja, y viceversa. He conocido personas que con un perfil así, sencillito, no contrario a la fe porque no les cogerías, ¿no? Pero bueno, sobre todo cuando me tocaba en Navarra seleccionar profesorado que tuviese la beca, etcétera, tal, y luego euskera, el EGA. Era súper difícil encontrar un profesorado con ese perfil. Y ya si los centros eran bilingües y no sé qué, todo eso. Entonces, pero ese profesorado que puede ser así, con un perfil bajo, o no el óptimo que uno querría, sin embargo, en su proceso, en ese trabajo formativo, en ese núcleo porque también el profesorado de religión, la delegación hace un trabajo con ellos de aglutinar, de proponer proyectos, etcétera, pues van encontrando como una profundización en su propia fe, ¿no? Así que bueno, ese factor humano está ahí, y yo creo que también hay que conocerlo, aceptarlo y gestionarlo de la mejor forma posible, ¿no?
muchas gracias, felicitaciones a todos los ponentes, gracias a los asistentes y yo creo que terminamos simplemente recordando que parte de las cuestiones que se han planteado pueden solucionarse, como apuntaba Carlos Esteban, a través del principio de cooperación, entre la cooperación real, necesaria y efectiva entre las autoridades educativas y las confesiones religiosas. Es un principio que ha de inspirar la actuación de los poderes públicos y que en estos casos precisamente la enseñanza de la religión en las escuelas se muestra como un ejemplo de esa cooperación. Pues que sigamos avanzando en esa cooperación, que cada vez sea más real y que sirva para solucionar algunas de las cuestiones, pero a la vez también para ejemplificar que es una buena forma o que se ha puesto en marcha adecuadamente en estos años. Muchas gracias.